Han habido gente impía. Sin embargo, lo que el apóstol está diciendo aquí es profético para su tiempo. Está hablando de un futuro, de una época en específica, del tiempo del fin. Por eso dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Razón por la cual sostenemos que esa lista es para ahora. En otro tiempo han habido gente amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. En todos los tiempos ha habido eso. Sin embargo, hay un señalamiento para estos últimos tiempos. De que en los últimos tiempos sería peor. Peor, mis amados. Pero no tenemos que ir lejos cuando miramos, hay que decir y admitir, se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Que Dios nos ayude, mis amados. Pero nosotros somos los cumplidores. Somos nosotros, mis amados, lo que estamos haciendo que esa palabra se cumpla en nuestros ojos y que no entendamos. Ingratos, impíos. ¿Cómo puede ser posible que esa palabra, mis amados, se cumpla en nuestros ojos y que nosotros no nos demos cuenta? Impíos en el pueblo de Dios. La palabra impío es lo contrario a piedad, a ser una persona de Dios. El impío tiene de todo lo malo un chin. Todas sus obras son malas. Es un corazón incircunciso. Es una inclinación al mal, a la maldad, a la iniquidad, a la blasfemia, mis amados. Gentes impías dentro del pueblo de Dios. Y yo quiero hacer hoy una clasificación. ¿Por qué? Porque a mi juicio, una persona que nunca ha conocido a Dios, y la Biblia también secunda esto, que nunca ha conocido a Dios, es menos impío, haga lo que haga, que una persona que haya conocido a Dios y persista en hacer obras perversas, obras inicuas en nombre de Dios. ¿Cuál es peor? ¿Quién es más impío? ¿El que no ha conocido a Dios y practica sus abominaciones porque no ha conocido nunca la verdad? ¿O aquella persona que conoció la verdad y se encarga de corromperse y corromper a otro? Bueno, a mi juicio, es más impío el que se encarga de corromper a otro. Por eso, en ese mismo orden, encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, algunas de las características de estas personas impías que pueden estar dentro de nosotros o que pudiéramos ser nosotros mismos. ¿Cuáles son las características? Alabado sea Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 2. Alabado sea Dios. Capítulo 2, primeramente leemos en el verso 17. Dice, estos son fuentes sin agua. Ahí está la fuente, pero no hay agua.
no hay nada de Dios. Y si es una fuente sin agua, no se puede llamar fuente si alguna vez no fue fuente. Porque donde hay un cañón o una cuesta, nunca nadie le va a decir fuente sin agua si primero no fue una fuente con agua. Pudiera ser cualquier cosa menos fuente. Cualquier cosa pudiera ser menos una fuente. Pero cuando dice fuente sin agua, es porque alguna vez hubo agua allí, pero el agua se fue y desapareció. Fuente sin agua, eso es apotasía. La apotasía es volverse atrás. La apotasía es alguien que estuvo en un momento en la verdad y se deslizó. Fuente sin aguas y nubes empujadas por la tormenta. Nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué pasa con las nubes y la tormenta? Que para donde sopla el viento, para ahí se van ellas. Y esta es la comparación que nos está haciendo aquí. Que según lo que el empuje del mundo, el apogeo del mundo, que es una tormenta realmente, ahí se van ellos. O sea, no permanecen firmes en lo que creen, en lo que deben vivir, no permanecen. Entonces, por eso dice, y nubes empujadas por las tormentas. O sea, para donde sopla la tormenta, ahí se van. El apogeo del mundo, ahí van. En lo que el mundo está, ahí van. O sea, si el viento sopla en una dirección, alabado sea Dios. Si la tormenta sopla hacia algún lugar, esas nubes no se mantienen estables ni firmes, alabado sea Dios, sino que van en la misma dirección del viento. Oh, gloria en nombre del Señor. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es decir, que se deja arrastrar por los vientos del mundo, concluye diciendo que están reservados, alabado sea Dios, reservado para los cuales la más densa oscuridad están reservada para siempre. O sea, reservado. Una reservación es como cuando alguien va a viajar para un país o un lugar determinado y llama a un hotel o a un lugar en específico y reserva un lugar, una habitación donde se pueda hospedar. Aquí está diciendo, mis amados, que esta gente tiene un lugar reservado en el infierno. Un lugar reservado en las más densas tinieblas, en la oscuridad. Es decir, que ya tienen un lugar allí, que ya tienen una reservación. Por eso, mis amados, no podemos jugar con esto. No podemos actuar a la ligera, mis amados. Dice que hay una reservación ya. Hay un sitio separado en el infierno, en la condenación. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a jugar con nuestra salvación? ¿Cómo vamos nosotros a vivir una vida, mis amados, en deleites, en placeres, en distracciones, sin tomar en cuenta que pudiéramos estar reservando nuestras almas para las tinieblas perpetuas? Alabado sea Dios.
Y dice el por qué en el verso 18. Dice por qué. Dice por qué. Pues hablando palabras infladas y vanas, escuche bien, palabras infladas. Eso yo lo he visto tantas veces en boca de gente. Palabras infladas, fábula. Amados, hablando palabras infladas, manipulando las escrituras para hacer que el texto diga lo que no dice, con un fin. ¿Cuál es el fin? Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido del error. Oiga bien, las palabras infladas y vanas es con el propósito de seducir con concupiscencia de la carne, o sea, lo que le gusta a la carne. Por eso, por donde quiera que nosotros analizamos, nos da lo mismo. La Biblia es una matemática perfecta, mis amados. Hablando palabras infladas, palabras alteradas. Lo que teológicamente le llaman un hombre de paja, un espantapájaro, que parece ser una cosa, pero al fin es otra. Oh, gloria al Señor. Con palabras infladas, palabras persuasivas, palabras camuflajeadas, palabras engañosas, mis amados. Seducen con concupiscencia. Seducen, o sea, seducir. La seducción siempre, o sea, a nadie lo van a seducir para que ayune. A nadie lo van a seducir para que ore, porque eso no produce seducción. Lo que produce seducción es lo atractivo y prohibido. Prohibido y atractivo. Eva en el huerto de Edén fue seducida por el árbol. El enemigo, con palabras infladas, atacó a Eva y luego Eva miró el fruto del árbol y fue seducida, ¿entiende? A ver que el árbol era precioso a los ojos y bueno para comer. Fue seducida, pero ¿cómo? Con palabras infladas, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol, palabras infladas. Eso no fue lo que Dios dijo, eso fue un espantapájaro. Con que Dios ha dicho que no coma de ninguno, Dios dijo, no coma de ese solamente. Palabra inflada, alterada. Alabado sea el Señor. Y fue seducida Eva. Y el enemigo sigue utilizando las mismas tácticas, mis amados, la misma forma para seducir las almas. Gloria al Señor inconstante. Seducen con concupiscencia de la carne. Note otra vez concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseos carnales. La palabra concupiscencia, gloria al nombre del Señor, tiene que ver con las bajas pasiones. Tiene que ver con los deleites. Eso es la concupiscencia. Gloria al nombre del Señor. La concupiscencia tiene que ver con la mente humana caída. Tiene que ver con el viejo hombre que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. La concupiscencia son malos deseos, cosas que no deberíamos de hacer, pero que somos arrastrados por ellas, por las obras de la carne. Gloria al Señor. Seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. Escuche bien, disoluciones. Vamos a ver textualmente qué significa la palabra disolución. Gloria al nombre del Señor. Disolución.
Disolución, significado. Dios es bueno. Significado en la Biblia. La palabra disolución no tiene un significado específico en la Biblia, pero en el diccionario de lenguas españolas se define como la relajación de las costumbres y de la vida. Bueno, dice aquí el diccionario que no tiene un significado específico en la Biblia, pero si usamos esta misma palabra que aparece el apóstol Pablo hablando en otro lugar, cuando dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, la misma palabra disolución. Entonces, en el contexto de la embriaguez, disolución implica alguien que está fuera de sí. Amén. Sí, la Biblia tiene la referencia, gloria al Señor, tiene la referencia. Es alguien que ha perdido el juicio. Disolución es alguien, alabado sea Dios, que pierde la capacidad para mantener el buen juicio, y entonces es como que no calcula o no tiene la capacidad de razonar. Por eso, el que está en disolución, lo que construye lo destruye fácilmente. Una persona ebria, borracha, por ejemplo, agarra en la casa y rompe todo, y después que piensa y dice, yo acabé con todo. Estaba en disolución, no tenía el raciocinio ni el juicio estable. Entonces, cuando dice aquí, alabado sea el Señor, que seducen las concupiscencias de la carne y disoluciones, esto es como una especie entonces de borrachera, con concupiscencia de la carne, y es la característica precisamente de la mujer montada sobre la bestia. La mujer montada sobre la bestia dice que ella va en corrupción, pero va borracha, o sea, va en disolución. Entonces podríamos decir que la palabra disolución es una especie de embriaguez donde la persona pierde la capacidad de entender cuáles son las consecuencias. O sea, ya la persona no mide consecuencias, pues está en disolución, su mente está diluida, está corrompida. Entonces aquí cuando dice seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones, es decir, con embriaguez, buscan la forma de hacer que la persona pierda de vista la consecuencia. Y es precisamente también lo que ocurrió en el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén el enemigo llevó a la mujer a disolución. ¿Por qué? Porque ella sabía que era malo, pero con concupiscencia de la carne hizo que la mujer se olvide de las consecuencias. Amén. Cayó en una borrachera, que se olvide de las consecuencias de lo que Dios dijo, ciertamente morirá. O sea, se desenfocó de la consecuencia y se enfocó en lo prohibido. Se enfocó en que era bueno para comer y agradable a los ojos. Se enfocó en esto y perdió de vista las consecuencias. O sea, esto es una borrachera espiritual, cuando nosotros ya no podemos medir consecuencias. Entonces el que está embriagado va conduciendo, pero no mide consecuencias de que se puede trallar y se puede matar. El que está embriagado está en disolución, está en esa corrupción mental, alabado sea Dios, y por esa razón es la prohibición, amén, de estas cosas en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Dice, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones, es decir, lo llevan a poner de lado las consecuencias. Entonces, estos impíos que señala aquí la Biblia, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. ¿A quiénes? O sea, con disoluciones y concupiscencia de la carne. Seducen. O sea, le muestran como la serpiente cosas. Amado, mire, esto es terrible. Porque ¿qué está ocurriendo a sí mismo? Con concupiscencia de la carne,
lo atractivo del pecado, lo atractivo de lo prohibido. Y concupiscencia de la carne, donde Dios dijo, no coma que moriréis, ellos dicen, eso no es nada, tú lo puedes hacer. Ahí se cumple textualmente. Son estas gentes, entonces, bíblicamente hablando, alabado sea el nombre de Dios, seductores poseídos por la serpiente. Seductores poseídos por la serpiente, donde la serpiente utiliza en ellos, o lo utilizas a ellos, para arrastrar a personas a esa corriente. Por eso es que son más impíos que los impíos del mundo. Son peores. Y dice, disoluciones de la carne. ¿A quiénes? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, se salieron de los que viven en el error. Se salieron de los que viven en el pecado. Se salieron de los que viven en el mundo. Se salieron de esa corriente. Amén. Y habían huido de los que viven en el error. Pero esta gente los seducen. O sea, estos seductores no son gente del mundo. Son gente de la iglesia. Alabado sea Dios. Son pastores, son estrellas que están cayendo. Son evangelistas que están cayendo. Son profetas que están cayendo. Maestros que están cayendo. Y seducen con concupiscencia la carne. ¿Entiendes? Y usted lo ve que se ríen. Se ríen. ¿Te oye? Como quien dice, y tú vas a dejar de participar de tal cosa. Y te lo dicen con una cara burlona, para hacer que tú te sientas avergonzado o avergonzada por lo que tú estás creyendo que está mal, pero que ellos te dicen que no está mal. Seducen con concupiscencia de la carne. Le prometen libertad. Oiga eso. Le prometen libertad. Es decir, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy libre en Cristo. Le prometen una libertad. Cristo me hizo libre. ¿Te oye? Ya en Cristo somos libres para de todas esas cosas. Muchachos, no te dejes engañar. Oye, pues Cristo no te libertó. El Cristo que murió por mí me hizo libre de todas esas cosas. Ya yo puedo participar de lo que sea porque soy libre. Entonces le prometen libertad. ¿Alguien está entendiendo en este día? Le prometen libertad. Le prometen que van a ser libres. Al Señor le damos toda la gloria en este día. Le prometen libertad. ¿A quiénes? A los que habían salido del error. Le dicen, tú estás esclavizado. Tú estás esclavizada. Eso no es el evangelio. ¿A quién se lo están diciendo? A los que habían huido del error. Y tratan de convencerte. Pero ¿convencerte a qué? A que te meten las cosas de la carne. O sea, no te están sacando del error, conduciéndote a la oración, conduciéndote al ayuno, conduciéndote a la Biblia, conduciéndote a congregarte. No, yo te voy a decir, tú no tienes que congregarte todos los días. No es necesario. Y entonces, con palabras infladas dicen, ¿y tu familia entonces? Pero es que mi familia y yo estamos juntos todos los días. Y el culto son 2 horas. Entonces, si yo le doy 2 horas de culto a Dios, abandoné mi familia. ¿Te ven? Por eso es que es un muñeco de paja. Porque lo que hace el enemigo es que aumenta la prohibición, como hemos explicado en otras ocasiones. Al decir, con que Dios ha dicho que no comáis de ninguno, aumenta la prohibición. Entonces, de esa manera, cuando aumenta la prohibición, le hace creer a la persona que es verdad que todo está mal, que todo es malo. Pero no es así. Alabado sea Dios. Entonces, mis amados, le prometen libertad.
No, Cristo me hizo libre. Eso eres tú que eres un esclavo del sistema religioso. Eso eres tú que eres una esclava del legalismo. Una palabra que no está en la Biblia. Esa es una palabra que se menciona mucho ahora. Legalista. Eso no está en la Biblia. Pero si le diéramos un significado al legalismo, entonces Cristo sería un legalista porque le enseñó mandamientos. Y lo que es legal es lo que está establecido. Son leyes. Eso es legal. Y Cristo dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, obedecer eso es legalismo. O sea, en el único contexto que aplica el legalismo, que no es bíblico, es si lo empleamos haciendo referencia a mandamientos que no son bíblicos. Como los judíos que si no se lavaban la mano, no comían para no pecar contra Dios. Solamente si lo aplicamos en ese contexto, aunque no es bíblica la palabra, sería válida para referirse a reglas y normas que no pueden ser sustentadas bíblicamente hablando. Pero a esta gente le prometen libertad. Pero no es libertad, sino libertinaje. Eso no es libertad, es libertinaje. Alabado sea Dios. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Oiga esto. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué esclavos de corrupción? Porque ellos en su corrupción, que no lo ven como corrupción sino como libertad, ellos no pueden dejar de hacer eso. Oiga, amados, no pueden. No pueden apartarse de esas obras y de esa práctica. Son esclavos de ese paganismo, de esas inmundicias. No pueden, o sea, ellos mismos son esclavos. O sea, te prometen libertad para traerte a ti de que a la libertad de ellos, pero ellos son realmente lo que son esclavos. Porque cuando Cristo te hace libre, usted no necesita para nada participar de las cosas del mundo para usted sentirse bien, porque usted es libre. Pero ellos no pueden hacer eso. Ellos no pueden, amados, se frustran si no participan de las cosas del mundo. Se frustran. Pues no son libres. Entonces te están llamando a la libertad de la esclavitud. Esa es la libertad de la esclavitud. Porque ellos te están diciendo, y hago referencia directa a la Navidad y el mes de diciembre, que tú no participas porque eres esclavo. Pero los esclavos son ellos que no pueden dejar de hacerlo. No pueden. Son esclavos de todo lo que se mueve, como dice, nube arrastrada por la tormenta. O sea que para donde sopla el viento, ellos tienen que ir en esa dirección. Entonces, el esclavo no soy yo que fui libre de eso. Los esclavos son ellos que no pueden salir de esa corrupción. Por eso dice, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque van a defender y van a justificar sus obras y sus malas acciones. Y lo justifican. Alabado sea Dios. Pero es porque son esclavos. Son esclavos de esa corrupción. Ah, no, que Cristo me hizo libre. No, eso no es ser libre. Libre es el que sale de ahí. Ese es libre. Donde Dios te lleva a un estado que no te hace falta esas cosas. Eso es ser libre. Amén, mis amados. Eso es ser libre cuando Dios te saca de ahí. Que ya no tiene que participar de eso.
te libertó, ha entrado en la libertad del Espíritu. Pero mientras que usted está participando de esa cosa, de que Cristo me hizo libre, pero libre ¿de qué? Suelta eso, deja de celebrarlo. Ah, no puede. ¿Por qué no puede? Porque está atado. Por eso no puedes. Porque está atado. Porque si no haces esa cena del 24 de diciembre, te da una cosa. Porque está atado, tiene la esclavitud de ese mundo todavía, la misma esclavitud. Está atado. No puede salirte de ahí. No puede, porque tiene que correr en esa corriente, porque te siente mal si no lo hace. Entonces, ¿por qué te siente mal si no lo hace? Porque está en la esclavitud todavía de las cosas del mundo. Eso es esclavitud. Entonces te prometen libertad cuando son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque ¿qué es lo que hay en la fiesta de la Navidad? Corrupción. Corrupción. ¿O es que no vemos? Corrupción, mis amados. Bendito sea el nombre del Señor. Veía en un programa en el cual participa uno de los maestros de Siempre Fuerte, y que tuvimos un debate muy fuerte el día pasado sobre el tema de la Navidad. Y después de eso él participó en un programa secular que él participa. Y allí, mis amados, el director de ese programa, que estaban hablando del verdadero significado de la Navidad, el director del programa le dice a él, sí, pero que el director, que es incluso ateo, le dice al creyente que en el tema del verdadero significado de la Navidad, dice él, sí, pero que no sea el significado de la Navidad lo que pasó aquí en el recetario, en el cual se reunieron los productores y salieron todos borrachos. Él diciéndole el impío ateo al creyente, que no sea el significado de la Navidad lo que pasó entre ellos. Pero pasó entre ellos, pero pasa entre todos los que están metidos en eso. Es el verdadero significado de la Navidad. Borrachera. Ese es el verdadero significado. Borrachera. Ese es. ¿O no es ese? Porque en ese día, el que no consume alcohol en el año entero lo consume esa noche. Entonces, ¿cuál es el significado de esa Navidad? Borrachera. Se lo está diciendo el ateo. ¿A quién? Al creyente. El ateo al creyente. El ateo dice, pero que no sea, están hablando de lo que es el significado de la Navidad, de las cosas positivas que tiene. Dice él, sí, pero que no sea el significado de la Navidad lo que pasó aquí en el recetario. Que se reunieron y salieron todos borrachos. El ateo al creyente diciéndole. Entonces, eso es esclavitud. A eso que se está refiriendo la palabra de Dios cuando habla de esclavitud. Y dice entonces que son impíos. Estamos hablando en el tema que habrán gentes impías. Entonces, repito, más impío es el que agarra lo que ya han huido del error y lo regresan allá otra vez. Ese es más impío que los impíos que están en el mundo que no conocen a Dios. Porque el que está en el mundo es porque no conoce a Dios. Pero esta gente que se encargan de, dentro de la iglesia, convencer a los que ya habían huido del error para que regresen allá otra vez. Dígame ustedes, si estoy equivocado, ¿quién es más impío? ¿El que está en el mundo que no conoce a Dios y está en sus impiedades? ¿O el que se encarga de sacar a los que ya habían huido del error y meterlo para allá otra vez? ¿Cuál es más impío? A mi juicio es más impío el que
se encarga de sacar a los que habían huido del error. Entonces, recuerde que estamos hablando en un contexto de los últimos tiempos, donde leímos en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, amén, en el versículo 2, es para los últimos tiempos, pero aquí en este contexto también es para los últimos tiempos. Alabado sea Dios. 2 de Pedro capítulo 2 también es para los últimos tiempos. Como hubo falso profeta en el pueblo, así también habrá entre vosotros. O sea, es último tiempo que está señalando. 2 de Pedro 2, 1. Entonces dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. Entonces hay gente que están vencidos por la Navidad. Vencido, que todos los años la Navidad lo derrota. Están derrotados. El que es vencido por alguien se hace esclavo del que lo venció. Entonces, ¿por qué decimos que son vencidos? Categóricamente. Porque no pueden salir de ahí, no pueden. Son esclavos de la Navidad. O sea, ellos dicen que el esclavo soy yo, porque no la celebro, porque estoy esclavo ¿de qué? ¿De qué? De obedecer a Dios. Eso no es esclavitud. Esclavo es el que no puede salir de su tradición. Ese es el que está esclavo. Que no puede dejar de hacer eso. Está esclavizado. Una esclavitud que la trajo del mundo y sigue con ella aquí y no se puede zafar de ellas. Eso es la verdadera esclavitud. Porque nunca es esclavitud vivir la palabra de Dios. Eso no es esclavitud. Cuando la Biblia habla de esclavitud es refiriéndose al pecado. Como dice aquí en el versículo 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. Ya explicamos que la concupiscencia de la carne es el pecado. Es lo que le gusta a la carne, lo que la carne le atrae, lo que te pone la carne contenta. Eso es concupiscencia de la carne. Entonces, cuesta arriba predicar en un tiempo como este tipo de palabra. ¿Por qué? Porque son más los que dicen lo contrario que los que mantenemos esta postura. Y aún a veces hasta callamos y guardamos silencio, pero el que calla otorga, que hay que hablar. Hay que comunicar para que el pueblo se aparte, porque todos los años es peor, mis amados. Entonces, le prometen libertad. O sea, ellos son libres porque celebran y dicen que yo soy esclavo porque no celebro. Pero el que es esclavo es aquel que no puede salir de ahí. El que necesita un día para sentirse bien. Yo no celebro a partir, alabado sea Dios, de lo que el mundo celebra para sentirme bien. Yo estoy en celebraciones todos los días. Todos los días en la presencia del Señor hay culto. Todos los días hay un tiempo de oración. Ahora mismo yo estoy en celebración aquí, estoy en fiesta. Ahora mismo aquí estoy en celebración. Estoy en la libertad del Espíritu. Me estoy gozando. Ahora mismo me estoy gozando. Ahora mismo me estoy gozando. Ahora mismo yo estoy disfrutando un banquete. Estoy disfrutando un manjar. Algo sabroso. Algo que alimenta mi espíritu. Algo que alimenta mi alma. Alabado sea el Señor. Ahora mismo lo estoy disfrutando. Sea el nombre de Dios glorificado. Y le damos a Él toda la gloria y toda la honra. Es decir, que esclavitud para mí sería regresar allá otra vez. Eso sería para mí esclavitud. Gloria al nombre poderoso del Señor. Entonces, mis amados, indiscutiblemente, el apóstol Pedro nos dice que ellos le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque en lo que ellos están hay corrupción. ¿Hay corrupción o no hay corrupción? Dígame usted, evalúe usted, haga usted su propio cálculo.
¿Hay corrupción ahí o no hay corrupción? Corrupción, concupiscencia y disolución. Son los tres golpes. Concupiscencia, disolución y corrupción. ¿Hay en estas festividades esos tres fenómenos? ¿Sí o no? Concupiscencia de la carne, disolución y corrupción. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Pero lo hacen con concupiscencia de la carne. Y son vencidos. Eso es la verdadera esclavitud junto con el mundo. Y solamente cuando usted es libre usted puede ver las cosas como son. Pero cuando usted es libre. Porque cuando yo veía el mundo corriendo el 24 de diciembre, corriendo el mundo impío, impío. Amados, a mí me enviaron unas fotos de satanitas reunidos con sus atuendos satánicos celebrando la Navidad. O sea, los satanitas no tienen ningún problema con celebrar la Navidad porque Cristo no está ahí. Los satanistas reunidos. Al Señor sea la gloria. Y yo soy muy crítico y muy observador de todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque a todas las cosas le busco un significado. Es decir, como la Navidad es pagana y fue la Iglesia Católica la madre de la ramera, alabado sea Dios que constituyó esto, en el Vaticano, yo creo que está el árbol de Navidad más grande del planeta, en la Plaza San Pedro. Ahí está. O sea, el símbolo de la idolatría de la Navidad está en el Vaticano. Estaba observando un documental, alabado sea Dios, donde en la Plaza de San Pedro, ahí está ese arbolito. Una representación del paganismo católico metido en las iglesias evangélicas. Pero no solamente eso. Ya que sabemos que hay personas católicos que también ven estos videos, hay que explicarle. No solamente en el Vaticano está el arbolito, sino que todos los símbolos que aparecen ahí son paganos, idólatras y son una maldición. En el centro de la plaza, ¿qué está ahí también? El obelisco, un obelisco. ¿Y qué representa el obelisco? El miembro viril masculino del hombre. Eso es lo que representa el obelisco. Y cuando usted mira la Plaza San Pedro, para los que le gustan examinar, la Plaza San Pedro el diseño es, vamos a ver para decirlo de la mejor manera posible, el diseño es el miembro reproductor masculino. Observe para que usted vea. Si usted observa la Plaza San Pedro, la plaza es, reitero, el miembro reproductor completo, con útero y todo femenino, con el obelisco en el centro. Por eso es símbolo de fornicación. Eso está en la Plaza San Pedro. El obelisco, que es el miembro viril masculino, y la plaza en su totalidad es completamente, repito, el órgano reproductor femenino, completo, con útero y todo. Usted puede poner una imagen de una cosa y de la otra paralela para que usted vea que es lo mismo. Por eso es símbolo de la fornicación y de las abominaciones de la tierra. Las abominaciones que salen por toda la tierra.
Mi alma te bendice, Dios, para siempre. Entonces, mis amados, ahí está la iglesia evangélica metida. Y los maestros y los pseudo maestros de estos últimos tiempos diciendo no, porque a fin de cuentas lo que importa es el propósito. Como el pueblo de Israel en el desierto, cuando edificaron un becerro de oro, pero el propósito era el otro día hacerle una fiesta a Jehová. Y Dios dijo, están corrompidos. Para los que dicen que lo que importa es el propósito, lo que importa es lo que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Ok, pero baja el becerro de ahí. ¿Entiendes? Entonces, dice que la iglesia católica es la fornicaria, la madre de la ramera. Y la plaza es el símbolo de esa prostitución. Todo lo que está ahí, lo que hay ahí es profano. Todo es profano. Entonces yo observaba en ese documental cómo está ese gran árbol de la Navidad. Y en este 2025-24, según el Vaticano, es el año del jubileo, según el Vaticano. Y hay una puerta que la abren, creo que cada 25 años, cada 7 años, no sé. Que el Papa llega, la toca y la abre. Toca y le abren esa puerta. Para que entren por esa puerta los que van a recibir indulgencia. No es Cristo, sino reciben la indulgencia y el perdón de pecado los que crucen por esa puerta. La puerta de la misericordia. Eso está ocurriendo ahora mismo en el Vaticano. Lo que falta es que ahora la iglesia evangélica también prepare una puerta para que cruce por esa puerta por ahí le sean perdonados los pecados. Porque todo lo que Roma está haciendo lo estamos imitando y lo estamos repitiendo, lo estamos replicando. Ahora bien, ¿qué significado bíblico tiene esa puerta? ¿Qué significado bíblico tiene esa puerta? ¿Sabe lo que significa la palabra Babel? De donde viene la palabra Babilonia. Esa palabra significa puerta del cielo. Es decir, que el nombre de la antigua Babilonia, el nombre es puerta del cielo. ¿Quién se llama puerta del cielo en la antigüedad? Babilonia. Mire, por eso es que dice que ella es Babilonia la grande, porque todos los atributos de aquella Babilonia se aplican a la Babilonia actual. Entonces, repito, la palabra Babel significa puerta del cielo. Allí en Babel fue que edificaron la torre para llegar ¿dónde? Al cielo. Entonces, para esos primitivos, la palabra Babel significaba, este es el lugar de la puerta del cielo. Entonces, paradójicamente, Roma tiene una puerta que la gente que cruza por esa puerta entra al cielo. Es la puerta de la indulgencia, es la puerta del perdón, es la puerta de la misericordia. El primero en entrar es el Papa, y luego millones y millones de fieles, según escuché que decía el comentario. No como una crítica, ellos lo decían, sino que primero entre el Papa, y luego del Papa, entonces todos aquellos que quieren la indulgencia y el perdón de los pecados, cruzan por esa puerta. O sea, no es Cristo. No es el perdón de pecados en Cristo Jesús por medio de un arrepentimiento, sino por cruzar por esa puerta. Porque esa es la puerta del cielo. Babilonia. Babilonia. Busque el documental ahí, eso ocurrió ahora recientemente. Eso ocurrió, creo que el 24 de diciembre ahora. El 24. Para dar apertura al año del jubileo. Cruzar por esa puerta la tienen cerrada ahí. La tienen cerrada hasta que llegue el jubileo. Y cuando llegue el jubileo, creo que son 7 años o 25 años o 20 años. No recuerdo cada qué tiempo es que la abren. Y el primero en cruzar es el Papa. Entonces todos los que crucen por ahí tienen el perdón de los pecados. De aquí a nada usted va a ver los evangélicos también, los pastores evangélicos también con una puerta cerrada en la iglesia. Crucen por ahí para que Dios lo perdone. Porque todo lo que está saliendo de Roma lo estamos metiendo en la iglesia evangélica.
Todo lo estamos metiendo en la iglesia evangélica. Entonces el arbolito que Roma, que era un ídolo pagano, que Roma cristianizó, está en la Plaza San Pedro ahí, símbolo de la abominación con el obelisco. Alabado sea el Señor, que representa otra vez, reitero, el miembro viril, o sea, todo lo que es fornicación del varón y la parte femenina de la mujer. Ahí está en una representación de fornicación, y en medio de ello está el arbolito, que también es idolatría. Y entonces esa misma idolatría la tenemos entonces los pastores en el altar de la iglesia. Ahí está el árbol también. Entonces, es una realidad. ¿De dónde sale la fiesta de la Navidad? De la Iglesia Católica del Vaticano. Ella es la propulsora. ¿Quién es la propulsora? Es la Iglesia Católica. Ella es la propulsora de eso. Y es la ramera. Y por eso dice Apocalipsis 17:5, dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras, y dice, y de las abominaciones de la tierra. Está diciendo, miren, todo lo que sale de ahí es abominación. Todo lo que sale de ahí es abominación delante de Dios. Todo. Por eso, si le buscamos un significado a todo lo que sale de Roma, es pura abominación. Todo. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que las abominaciones de la tierra salen de ahí. Y ella es la madre. Entonces, mis amados, esa es la realidad. Eso es esclavitud. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso es que hay un desbande, hermanos, increíble en el pueblo de Dios ahora. Porque el pueblo de Dios está siendo vencido, está volviendo atrás, está volviendo a lo que de donde salimos, estamos regresando allá. Y el postrer estado, dice la Biblia, que será peor que el primero. Es decir que, ay Dios mío, Padre amado, el postrer estado, o sea, peor que cuando estaba en el mundo. Peor, cayéndose en pasiones más baja que cuando no se había convertido, pero haciéndola agachado. Haciéndola tapado. Entonces, el que tenga oído para oír, que oiga. Nosotros nos mantendremos predicando esta palabra y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque esto es por gracia y misericordia. Porque podemos estar predicando hoy así y mañana, mis amados, se volteó el mensaje, cayó la estrella. Porque cuando la estrella cae, ¿cuándo qué? Desde que cambiamos el mensaje, la estrella cayó. Ya, cayó la estrella. Si cambiamos el mensaje, la estrella cayó. Cierra la cita. Hombres impíos en los últimos tiempos. Es profecía. Dios lo dijo. Y se está cumpliendo. Se tiene que cumplir. Le pregunto, y ahí cerramos. ¿Se tiene que cumplir lo que Dios dijo que va a pasar? Dígame usted. ¿Se tiene que cumplir? ¿Sí o no? Vamos a ver. La audiencia. ¿Sí o no? ¿Se tiene que cumplir, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tiene que cumplirse lo que está escrito, sí o no? Vamos a ver. La audiencia. ¿Tiene que cumplirse lo que dijo el Señor? Lo que dice aquí, que hemos citado hoy, que habrán hombres impíos, que seducirán con concupiscencia de la carne. Mira, ahí están los hermanos diciendo que sí, se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Ahí están, también vía Facebook están comentando también que sí, que se tiene que cumplir.
que sí. Están diciendo una lluvia de hermanos que tiene que cumplir. Entonces, cuidémonos, por favor. Vamos a cuidarnos, vamos a salirnos de ahí. Vamos a salirnos de ahí. Porque se tiene que cumplir lo que Dios dijo. Entonces Él dijo que iba a estar así la cosa. Y tenemos todo esto en el escenario y nosotros cavilando entre dos pensamientos. Cavilando entre dos pensamientos. Si esto es de Dios o que si no es de Dios. Sálgase de ahí. Porque es una profecía lo que está cumpliendo. Y no importa. Por eso cuando yo asisto y participo de los debates, yo gano el debate cuando digo lo que debo decir de parte de Dios. No a partir de una aprobación humana. ¿Entendió eso? Yo me aseguro de hacer una exposición fiel a las Escrituras, sin importar que pierda el debate. Repito, yo pudiera ganar un debate delante de los hombres y no ganarlo delante de Dios. Pero pudiera ganar el debate delante de Dios y Dios estar de acuerdo con lo que dije y perder el debate como Esteban. Esteban participó de un debate y terminó muerto. Aparentemente lo perdió, pero él no perdió el debate, él lo ganó para con Dios. Entonces se tiene que cumplir la palabra. Seamos fieles a la palabra. Predicadores, pastores que están en la sintonía, los que van a ver este video. Fiel a la palabra, fiel a la palabra. Fiel a la palabra. Porque todo está salpicado en este tiempo de la corrupción y la concupiscencia de la carne. Todo es profecía. Yo estoy observando y miro y digo, Dios mío, se está cumpliendo la profecía al pie de la letra. Tan solo de mirar el escenario. Miro la panorámica y me doy cuenta que se está cumpliendo. Amén. Así que ha sido todo por hoy. Amado amigo, amiga que está en la sintonía, eso es el Evangelio. Usted se convierte a Cristo y sale del mundo para que no se vaya al infierno. Eso es el Evangelio. En obediencia a Dios. Por eso te hacemos el llamado ahora para que te entregue a Jesús y lo recibas como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, he escuchado tus palabras y reconozco mis pecados. Señor, yo me arrepiento y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Señor, gracias por morir por mí. Señor, gracias por perdonarme y por salvarme. Amén. Padre, mira las vidas que en este momento te aceptan como Señor y Salvador. Rogamos, Dios mío, que les reciben tu presencia, que les cubras con tu sangre, Dios mío, que les llene de sabiduría, Padre eterno, para entender estas cosas y que les bautice con Espíritu Santo y fuego. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a compartir este contenido, mis amados. Comparta, por favor. Comparta para que otras personas, lo que Dios nos da, también los escuchen. Si nosotros podemos ser convencidos, también otras personas pueden ser convencidas. Amén. Por eso no cesamos de hablar, porque creemos firmemente que con alguien Dios está hablando cada día. Alguien está con los oídos puestos en el corazón de Dios para escuchar su palabra. Y Dios no falla en tener palabra para los que buscan palabra. Así que a compartir el contenido, mis amados, por diferentes vías. Alabado sea el Señor. Y así de esa manera a alguien nos ganamos. Porque ya no es solamente estamos trabajando para ganarnos lo que están fuera, sino para ganarnos lo que están dentro, que tienen un pie adentro y otro afuera. O sea, trabajando por los dos pueblos, los que no han venido a Cristo nunca y los que están siendo arrastrados otra vez a las antiguas obras, las obras del engaño y las obras del error. Amén. La hermana Fiordalisa Rosario les invita a las 3 de la tarde en el programa Orando se rompen las cadenas. Amén. Y nosotros nos vemos mañana. Bueno, posiblemente esta noche nos veamos en la cabina Siempre Fuerte. Estamos en campaña aquí. Alabado sea Dios, en campaña
Anoche mucha dificultad para hacer la transmisión. Tuvimos solamente un segmento. Gloria a Dios, porque no había energía eléctrica en la zona, se cayó el internet y no regresó la luz. Entonces no había internet en la zona. Cuando se va la luz también se va el internet, no sé qué cosa rara es. Gloria al Señor, pero por eso no pudimos hacer la transmisión completa, aunque tenemos el tema grabado por ahí. Amén. Así que muchas gracias por estar en la sintonía. Esta noche haremos lo posible también por hacer la transmisión del culto en vivo. Amén. Muchas gracias. Que la paz de Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes y con los suyos, en el nombre de Jesús. Amén.